ahora, y que Dios me lo bendiga, hermano Ramón. Amén. Bendición del Señor. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén. Señor Dios. Padre del cielo y Dios de la gloria, gracias te doy, Señor, por tu amor y tu misericordia, Padre. Amado Rey, Dios soberano, Dios de la gloria, te pido, Señor, que tú estés, Señor, trayendo a mi vida, Señor, palabras frescas, Señor, para que yo, Señor, pueda dar a tu pueblo, Señor. Padre del cielo y Dios de la gloria, sea tú que estés dirigiendo, Señor, y seas tú, Señor, que esté todo lo que a ti no te agrada, que yo no lo pueda decir, Señor. Sea que tú me dirijas, Señor. Amén. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, porque el Espíritu Santo es el que trabaja y no es el hombre quien hace las cosas, sino el Espíritu Santo es que se mueve y es que visita a su pueblo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo Nazaret. Amén. Amén. Bueno, me gustó sobre Salomón. Nosotros hoy en día vemos afuera que a veces pasa la gente por malos momentos, tiene depresión, por falta de perdón y todo eso, y concurre a los psicólogos, a los doctores, ¿no? Y ellos se sienten en paz, pero se sienten en paz por un tiempito. Pero, ¿qué es lo que Dios ofrece? Dios nos ofrece a nosotros que cuando nosotros vamos con un corazón contristo y humillado y le pedimos perdón a Dios, Dios saca todo ese peso. Dios saca todo lo que tengamos nosotros para vivir una vida sana delante de su presencia. Amén. Amén. Pues como podemos ver, ¿quién era Salomón? Era un joven, él sabía la promesa que Dios le había dado a su padre, que él iba a dirigir al pueblo de Dios. Y como podemos ver en ese entonces, él era muy joven y él no sabía ni cómo entrar ni cómo salir. Era un pueblo grande y él tenía que enfrentar que iba a ser un rey. Él tenía que enfrentar que él iba a dirigir al pueblo de Dios. Y él temía tanto a Dios que le pedía la dirección a Dios para no equivocarse. Le pedía la dirección a Dios porque ser un líder y más joven como él era y lleno de Dios, eso es asumir una responsabilidad muy grande. Cualquiera podía ser rey, cualquiera podía ser líder, pero lleva a su pueblo a la destrucción. Pero él temía a Dios. Y dice la palabra de Dios, el versículo 12, apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Dios se le apareció a Salomón de la noche, como lo había hecho en otras veces, como podemos ver nosotros el versículo 1:7. En el versículo 1:7 de Crónica, dice, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quiera y yo te lo daré. Pídeme lo que quiera y yo te lo daré. Y como entonces también después de un día de ofrecer sacrificio, le dio una respuesta especial a su oración. Su contenido lo podemos ver en Primera de Reyes 9, de 2 al 9. Si alguien busca Primera Reyes 9, del 2 al 9. Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 2 al 9. Jehová apareció a Salomón a la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová,
Yo he oído tu oración y tus ruegos que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieras delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartaréis de mi voz, mas si obstinadamente os apartaréis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos, y lo adoraréis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que le he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré delante de mí. Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a su padre de la tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y lo adoraron, y lo sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Amén. O sea, Dios ahí había reconocido ese lugar, esa casa de oración, para que ahí se la alabe y se le glorifique a Dios, para que ahí se le ensalte. Y se le prometió reconocer esta casa como la casa de sacrificio, como podemos ver en el versículo 12, y de oración, Isaías 56, 7, que dice, yo lo llevaré a mi santo monte y lo recrearé en la casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén. Amén. Dios vio un hombre fiel, Dios vio un líder y estaba, el líder ese era que iba a construir la casa de Dios. Ese líder era que iba a darle Dios. Dice que Dios le dio tanta sabiduría que no iba a haber antes ni después más sabiduría que Salomón tenía. Pero él temía a Dios. Él temía quién podía hacerle daño a otra persona. Entonces él se fijaba mucho y antes de hacer algo, él le pedía dirección a Dios. Antes de realizar algo, él le pedía a Dios opinión. Nosotros estábamos, el viernes estaba nuestra hermana Cristal predicando, cuando decía que el líder tiene que fijarse bien lo que hace, porque el líder tiene para llevar hacia el bien o hacia el mal al pueblo de Dios. Entonces el líder tiene que fijarse y tiene que tener temor de Dios cuando está llevando la obra de Dios a cargo. Todo líder que está llevando un ministerio tiene que tener temor de Dios para ese ministerio, porque las ovejas son sagradas para Dios. Pero asimismo uno le enseña, porque la palabra de Dios que acá estamos viendo, Dios le está enseñando, ok, ahora ya tengo mi casa, ahora tengo mi líder, ahora qué es lo que va a hacer mi pueblo. Mi pueblo, qué es lo que tiene que hacer. Dice la palabra de Dios que sobre el cual mi nombre es invocado, si se humillare mi pueblo y busca mi rostro. El Señor escucha, perdona y sana. Y hoy justamente también estamos viendo sobre Moisés, cuando le pedía a Dios, y cuando Dios solo hablaba con Moisés, y no había nadie más.
y él trazaba una línea. Y dice la palabra que el fuego de Dios descendía. Así mismo fue con Salomón. Dios contestó la oración de su siervo y dice que el fuego descendió a ese lugar. El fuego de Dios fue el que descendió. Hoy en día, nosotros en la casa de Dios a veces vemos la decadencia, porque Dios levanta líder, pone a un líder a dirigir, y nosotros queremos tomar parte, que nosotros queremos dirigir al líder y no dejar que Dios dirija al líder. Nosotros queremos hacer que Él haga, el líder que haga lo que nosotros queremos. Debe nosotros humillarnos ante la presencia de Dios y dejar que Dios trate solo con el líder. Nosotros queremos tomar posesiones que Dios nos lo ha dado. Y déjeme decirle que Dios nunca va a contestar la oración, porque Dios solo puso un líder. Dios solo puso un pastor. Me interesan las decisiones. ¿A mí qué? A Dios sí le interesan las decisiones mías, porque lo mismo podemos ver nosotros con Moisés y María, cuando ella opinó. Creo que nosotros hoy en día, para que tengamos temor en la casa de Dios, Dios tiene que hacer lo mismo. A veces traernos lepra. ¿Para qué? Para ser temeroso de Dios. Porque nosotros queremos que crezca la iglesia no va a crecer. Porque nosotros lo vamos a ver acá, que no va a crecer. Excepto si uno va hacia el Señor, confiesa los pecados del Señor, y el Señor es el que va a sanar a su pueblo. Nosotros no somos quien para engrandecer la obra de Dios. Somos seres humanos. No tenemos ni poder ni autoridad. Lo único que tiene poder y autoridad es Dios. Se la dio a Jesucristo. Y Jesucristo elige cada siervo. Jesucristo elige a un siervo para llevar su ministerio. Y se ponga quien se ponga, lo va a hacer hasta que Dios quiera. Pero hay a veces que nosotros nos tomamos atribuciones que no son de nosotros. Y después nosotros decimos, ¿y mi casa qué? Y mi casa está así. Va a estar así siempre, porque yo a veces, o por estatuto, o por papeles, no. Solo Dios con Salomón. Solo Dios hablaba con Moisés. Y él era el que llevaba las cosas a su pueblo. Él era el que transmitía lo que Dios tenía con su pueblo. Dice, yo puse de título es, cuando Dios pone un líder, Dios lo respalda. Y no importa quién, pero cuando Dios pone a alguien, Él lo respalda y hace glorificar el nombre de Jesucristo en esa vida. Amén. El punto 2, le prometió responder las oraciones de su pueblo siempre que viniese y elevar en este lugar. O sea que mientras que nosotros vengamos al pueblo de Dios y elevemos la oración al Padre en este lugar, Dios siempre va a estar, como lo dice el versículo 13 y 15. Acá en esta parte cuando dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consumiera la tierra, si enviare a testificar pestilencia a mi pueblo, y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde el cielo, y perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. Dice que si nosotros confesamos, ¿no? Hoy estábamos viendo, cuando yo pasé por acá, escuchaba el hermano Leo, que a veces traíamos, como diciendo, prácticas, no traer a las casas de Dios, ¿no? Y allá en los salones de los caballeros, exactamente lo mismo, se hablaba cuando Dios dio esos límites, qué es lo que yo tengo que hacer. Pero hay a veces que el pueblo de Dios, por más que Dios le dio lo que le dio, Dios a veces te da todo,
Pero a veces el ser humano no entiende y a veces quiere hacer las cosas por Dios. A veces el ser humano, como ahí se daba ejemplo, que decía si había estatuilla o traigo cosas viejas, paganas. Hay a veces que puedo estar mal y tengo una ofensa contra un hermano, pero yo no pido perdón. Mi vida no va a crecer, mi vida va a seguir siendo igual. Porque dice la palabra, si yo no vengo y le digo a Dios cuál es mi pecado, Él no puede responderlo. Si yo veo que estoy actuando mal en la calle, pero nadie me ve, como decían hoy, pero Dios sí te ve. En mi trabajo, Dios sí lo ve. Aún puedo estar solo en un lugar y Dios sí me ve cómo estoy actuando. O a veces, como explicaba el hermano ahí adentro, por ver la tele, programas que no edifican nuestras vidas. Que el enemigo abatalla a toda la gente con esos programas, seduce con esos programas. Por eso hoy vemos la droga, el alcohol, cada vez más peor. La prostitución, cada vez más peor. Pero entonces, ¿qué es de nosotros? ¿Qué es de nosotros? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Dice, se supone que ha de haber tiempo de hambre en el país y probablemente guerra, si por la langosta que se consumía la tierra y se daban a entender al enemigo, ¿no? Ese versículo habla de todo eso, entonces uno presume que en ese tiempo había guerra. ¿Por qué? Porque la langosta estaba consumiendo la tierra, devoraba todo lo que había. Entonces, yo como pueblo, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué Él espera de mi vida? Él espera de mí que yo le rinda mi corazón, que yo se lo dé directamente a Él, para que Él pueda trabajar en mi vida. Porque si no, siempre mi vida va a ser hipócrita. Mi vida va a seguir siendo hipócrita fuera de la iglesia y dentro de la iglesia, más hipócrita, porque el que se miente soy yo. Yo no actúo como Dios quiere. Entonces, si yo sé que hay algo oculto y no lo saco afuera, estoy siendo hipócrita. Hoy vimos un ejemplo que bueno, nuestra hermana Amalia con Fanny. Había una cosa en el medio. Ellos la sacaron, ellos confesaron ante Dios. Para que Dios pueda sanar, uno tiene que confesar. Si yo no confieso, Dios no me sana. Pero si yo no me confieso, mi vida es una hipocresía. Ser un perfecto hipócrita. Entonces nosotros tenemos que ver cómo me comporto fuera de la iglesia y cómo me comporto dentro de la iglesia. Cómo trato a mis hermanos, cómo nos tratamos. Y a veces yo puedo hacer caer al hermano. Porque es tanto que yo voy contra, como decía la predicación el viernes, y a veces hace confundir a las personas, los dichos y los hechos. Pero si yo estoy actuando mal con mi hermana, voy y le pido perdón, y yo le digo a Dios, Dios, perdóname por todo lo que he hecho hoy delante de ti, perdóname porque yo he lastimado a mi hermana. Dice la palabra de Dios que cuando yo confieso eso, Dios dice, ok, ahora voy a sanarte. Voy a restaurarte, porque lo que Dios quiere es restaurar nuestras vidas para que nosotros podamos estar bien. Dice, el pueblo se espera y exige arrepentimiento, oración y reformar la vida. Eso es lo que espera Dios. Arrepentimiento, oración, porque Él quiere reformar nuestra vida. Él quiere que nosotros vivamos una vida de victoria. Él quiere que nosotros vivamos una vida de alegría. El ser cristiano no es fácil, porque uno tiene que privarse de muchas cosas. ¿Tú quieres la vida eterna o tú quieres quedarte acá? Yo quiero la vida eterna, entonces son muchas cosas que hay en juego. Pero para poder tener todas esas cosas, yo tengo que mirarme bien delante de Dios. Este lugar que está acá es santo. Y a veces uno no se tiene temor lo que hace.
estos símbolos que vamos a hacer hoy es santo. Dice la palabra de Dios que a veces por eso hay muchos que están enfermos, porque uno no viene y confiesa su pecado ante el trono de Dios. Uno lo tiene escondido, y mientras que uno lo tenga escondido, nuestra vida va a ser como es. Yo sé que hay muchos que no le va a gustar. A mí tampoco me gustó cuando Dios me enfrentó con esto. No lo gusta. Porque está ahí quién es para decir, y es verdad, ¿quién soy yo? Yo no soy el pastor, pero yo soy un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, Dios me dijo una vez, tú irás a donde yo te mande, y tú vas a decir lo que yo diga que tú digas. Esté quien esté, sea quien sea, tú vas a ir con mi palabra. Entonces, cuando vamos hoy, un día especial, yo digo, hoy Dios, gracias a Dios, confirmó todo. La lección de los domingos es igualita a esta. Dice la palabra de Dios, cuando trabajó con Moisés, él contestó, él vino a descender fuego. Acá nosotros podemos hacer que descienda fuego, el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida. El fuego del Espíritu Santo, ¿sabe por qué tiene que descender? Porque para que se lleve mi hipocresía, para que se lleve mi malestar, para que se lleve mi depresión, para que se lleve todo lo malo mío. Porque Él es el que pule todo eso. Él es el que saca. Él es el solo que saca. El hombre no saca. El hombre solo dice. La palabra de Dios te dice, pero ¿quién es el que hace? ¿Quién lleva el arrepentimiento? ¿Quién redaguye? Es el Espíritu Santo. ¿Quién es el que limpia, el que purifica? Es el Espíritu Santo. Acá Él limpió ese lugar para que dijo, desde aquí en adelante, esta es mi casa de oración es. Esta es mi casa y casa de oración es. Entonces, el otro punto, bajo esa condición, se promete misericordia a ese país, a su pueblo. Dios perdona el pecado que trajo sobre ellos la calamidad y sanará la tierra. O sea, que Dios tiene todo bajo control. Él permite todo lo que está permitiendo para sacar una mejor persona, para que nosotros seamos mejores hijos de Dios. La vez pasada creo que fue cuando Rubén predicó sobre aunque en la guerra no hubiese, trajo también que el pueblo estaba siendo presionado. ¿Pero para qué? Es para que nosotros seamos un perfecto cristiano. Es para que nosotros nos amemos de corazón, nos amemos de corazón uno al otro. El viernes hablaba, y acá también en el pasajes atrás de Salomón decía sobre su prójimo. La hermana Gloria describió, si yo me amo a mí, tal vez no voy a amar, no sé cómo amar al prójimo porque no lo veo, pero si yo me estoy amando a mí, deseo lo bueno para mi prójimo. Lo deseo de todo corazón, porque dice la palabra de Dios, si yo no hago eso, yo tampoco me quiero, yo no me amo. Y dice, si yo no peco, estoy mintiendo, lo hago mentiroso a Dios. Siempre pecamos en acciones, en dicho, o a veces porque nos alejamos de la presencia de Dios. A veces porque cerramos o nos descuidamos un poquito. ¿Y qué es lo que hace? Nos hemos alejado. Pero todo tiene solución. Es volvernos hacia Dios. Es venir humillado ante la presencia de Dios. A veces hay gente que tiene ídolos. Yo la otra semana estaba, una semana atrás, en mi trabajo, y una señora me estaba diciendo, porque tenía unos santos y el arcángel no sé cuánto, y él es que me cuide y que esto, y yo le digo, ¿cómo que lo cuida? Y cómo que la sana. Si una imagen, un santo no tiene poder, si hay inundación, incendio, se quema ahí. El único que pagó un precio en la cruz del Calvario fue Jesucristo por ti. Él detesta, porque el pueblo de Dios antes hacía ídolos, a pesar que Dios le dio la victoria, ellos buscaban siempre ídolos. Y Él es celoso. Le puse un ejemplo: si tú tuvieras tu esposo, que ahora murió, si tu esposo
supiese que tú tienes otro hombre, ¿cómo se pondría él? ¿Celoso? ¿Sabe por qué? Porque el único que pagó el precio en la cruz del Calvario fue Jesucristo, no otra persona. Y dice la señora, nunca alguien me había hablado de esa forma, pero yo lo veo todo. Porque cuando tú tienes que ir a decir la verdad, la tienes que ir a decir sin decorar. O Dios usa diferentes formas, pero sin decorar. ¿La verdad es verdad o es blanco o es negro? Esa mujer dijo, nunca yo he visto lo que tú me estás diciendo, nunca me lo presentaron de esa forma a mí. A veces por ahí algunos van a decir que soy duro, sí, soy duro hasta por mí mismo. Mi esposa está ahí, también lo sabe, o mi hija. Pero la cosa no se puede dar la espalmadita o decir, no, mira que, no, o es así o es así. Aquel que se enoja porque no quiere reconocer la cosa de Dios. Y aquel que escucha, dice, es verdad, como dijo esa señora, el que pagó el precio en la cruz del Calvario fue Jesucristo. Y Dios la sanó de... Ella tenía... ella no tiene defensa, es que cuando le agarra algo se le encangrena la piel, ¿no? Pero ella tuvo con la herida abierta mucho tiempo. Pero ella antes le daba la gloria a ese santo. Y ese día dijo, le pidió perdón a Dios. Porque yo le dije que hay a veces que Dios lo permite, pero no es que el ángel, sino es Dios. Pero para que ella un día abra los ojos y Dios le saque esa venda y Dios le haga ver la verdad. Pero aunque nosotros seamos pueblo de Dios, a veces nosotros también tenemos ídolos. Tenemos muchos ídolos. A ídolos a veces son nuestros hijos. Ídolos la familia, que es prioridad delante de Dios, que debe Dios delante de Él. Ídolo porque no me gusta cómo explicarle. Es tanto el afán por esa sola persona que se olvida de Dios. Dios está bien, que Dios quiere que ame a tus hijos y los lleve por el buen camino, pero no quiere que tú, también quiere que tú los sirvas. Quiere que tú te derrames delante de Él y que tú también lo sirvas, porque Dios va a cuidar a tu hijo. Pero dice la palabra de Dios que tú, yo y todos nosotros tenemos un mandato. ¿Ese mandato cuál es? Predicar la palabra de Dios. No solo los líderes, nosotros. Es mandato puro de Dios, es como una ordenanza. Es como cuando dio los 10 mandamientos, después lo resumió en 2. Entonces, a veces nosotros tenemos ídolos que no lo dejan trabajar en las casas de Dios. No lo dejan trabajar. Y Dios quiere que trabajemos el 100% en la casa de Dios. Dios quiere que vayamos con Él, que confesemos todos eso, para que ahora Dios nos empiece a sanar, y ahora de aquí en más, como hizo con Salomón, ¿no? Una vez que Salomón terminó su templo, una vez que Salomón oró a Dios, Dios le contestó, pero ahora mi pueblo, unidos, nosotros podemos contagiar a mucha gente que se han ido, pero traigámoslo a los pies de Dios de vuelta. Traigamos a Dios, porque después algún día vamos a sentirnos mal que esa persona no esté donde tiene que estar. Y a veces fue por nuestros errores también se hayan ido de este lugar, por malas decisiones que hemos tomado nosotros, o sin darnos cuenta, y hicimos alejar a una persona de la casa de Dios. Entonces, podemos ir, que alguien vaya al Salmo 103, 3. ¿Alguien lo tiene? Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Amén. Ahí estaba David estaba hablando cuando le hacía, le decía, ¿no? Alma mía, bendice a Jehová. No te olvides. Él estaba examinándose,
Pero a pesar que él estaba diciendo todo eso, Dios ya lo estaba sanando. Porque la gracia del perdón prepara el camino para la gracia de curación. Podemos ver en Mateo 9:2. Mateo 9:2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Dios nos perdona, no podemos equivocar, Dios nos perdona. Dios nos perdona a nosotros. Por eso dice, la gracia del perdón prepara el camino para la gracia de curación. Dios nos pasa una venda, ahora vinimos ante la presencia de Dios, nos humillamos, le trajimos todo lo de nosotros. Ahora Dios empieza a sanarnos. Pero lo lindo, ¿sabe qué? Dios empieza a hacer florecer a su pueblo. Porque lo empieza a hacer florecer. Uno ve nueva. Tú dices, wow, mirá la hermana, qué linda que está. O el hermano, oh, mirá qué lindo. Oh, vayamos a visitarlo, porque no está llegando a la casa. Oh, ayudémoslo, vengamos y ayudemos al pastor. Ya está anciano. Yo me voy a poner a la derecha, yo me voy a poner a la izquierda, como hicieron con Moisés, a levantar las manos, para que tenga ¿qué? Victoria. Dice que el pueblo de Dios ahí tenía victoria. Pero ¿sabe lo que indica, como indica acá en Salomón? La unión del cuerpo de Cristo. Porque ellos estaban unidos. Nadie tenía un pretexto. Nadie tenía... ¿Y quién es este líder? No, y vamos a hacer esto. No, nadie. Porque cuando le pasó a la hermana de Moisés eso, muchos temieron. Entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es unión del cuerpo de Cristo. ¿Queremos victoria? Ahora tenemos la unión. Pero ahora empecemos. Ya le llevamos a Dios nuestro pecado. Le llevamos a Dios. Ahora Dios empieza a sanarnos. Y ahora Dios nos cura. Y cuando Dios nos cura con mucha bendición. Y cuando Dios nos trae bendición a nuestra vida, hasta sobreabundar nuestra vida. Entonces ahora es un día tan especial que hoy es la Santa Cena, pero todos los días tiene que ser especial de nuestra vida. Todos los días yo tengo que ir con un corazón contristo y humillado ante la presencia de Dios. Yo soy un ser humano, me equivoco, tengo errores, pero hay algo en mi mente que yo nunca voy a pasar. Y lo que Dios quiere a veces con su pueblo es que aprendamos lo que es la sujeción, aprendamos que es estar sujeto a autoridades. Justo también el viernes había hablado Fanny, porque fue una predicación y algunos dieron alguna opinión. Es la jerarquía, porque lo vimos con Moisés. Cuando Dios quiere hablar con el cacique, Dios no le interesa a los indios. Ni siquiera la decisión de los indios. El cacique al que le va a rendir cuenta a Dios va a ser el cacique. Entonces, para que yo pueda tener bendición, yo tengo que aprender a sujetarme a las autoridades. Tanto el pastor como mis líderes. Yo tengo que ser sumiso. Aunque no me guste Dios, pero yo lo hago por ti. ¿Sabe por qué? Porque lo que Salomón hizo y lo que Dios buscó de Salomón y que vio de Salomón, que no era el orgullo que él tenía. Él no tenía orgullo. Mire lo que él pidió, el líder. Preocuparse por su pueblo. Porque dice la palabra de Dios, por cuanto Dios no le pidió, Salomón no le pidió ni riqueza, no, le pidió cómo llevar a su pueblo. Cómo ayudarlo a hacer el bien. Y Dios, ¿qué le dijo? Por cuanto tú me pediste esto, ahora te doy riqueza y te doy esto. Él buscó el beneficio del pueblo. Como dice el apóstol Pablo, no busco mi bien, busco el bien de mi prójimo. Es ayudar al prójimo, es ayudar a los demás. Eso significa ser líder. Líder significa estar en el medio del campo de batalla y no los que se esconden y mandan a hacer las cosas, sino el que está trabajando. Decía mi pastor en Argentina, el que no viene a trabajar y el que no viene a hacer todo esto, que no sueñe ser líder. Porque yo no puedo mandar cuando yo solamente pienso ser como los políticos, sentarme y mandar solamente. No, el líder tiene que estar ahí.
Es el primero que tiene que estar en paz. Usted vio a Salomón, vio a Moisés, vio a todos los líderes de Dios. Eran los primeros en el campo de batalla. Y eran los primeros que se preocupaban por su pueblo. Ese es líder. Líder no es quien manda. Líder no es aquel que quiere tomar posesión por querer tenerlo, sino dice la palabra de Dios cuando el profeta fue a ungir a David. Y él buscaba a los demás. Y el hombre dijo, yo no soy hombre para ver lo que está afuera, yo veo el corazón. En otras palabras, ¿no? Yo estoy viendo lo que está dentro que me va a servir. Por eso a Salomón le dijo, si tú te estás como tu padre y eres fiel como tu padre, y si tu corazón está predispuesto, que ahora lo vamos a ver, yo voy a confirmar el trono y voy a cumplir el pacto que tuve con tu padre. Entonces nosotros ahora podemos ver, Él nos prometió Él prometió el trono perpetuo, a condición de que se persevere en el cumplimiento de su deber. O sea, que cumpla todas las cosas que Dios le encomendó, que cumpla todo y que haga todo lo que Dios le mandó. Que eso lo podemos ver, versículos 17 y 18. Pero pone adelante de Él la muerte y la vida, la maldición y la bendición. O sea, Dios le estaba dando todo. Y Dios nos dice a nosotros lo mismo. Nos está poniendo todo a elegir. Él nos pone la vida y la muerte. La vida, tanto acá en la tierra como la vida celestial que vamos a tener. Porque si nosotros triunfamos acá, vamos a triunfar en el cielo. Si a nosotros nos da ganas de alabarle a Dios adentro de su casa, oración, vamos a alabarle en el cielo. Entonces vemos, el otro punto, da como posible que, aunque ha edificado este templo para la honra de Dios, si se aparta para adorar a dioses ajenos, Dios lo va a dejar. Lo va a dejar, pero no va a estar la presencia de Dios ahí. No va a estar la presencia de Dios ahí. Es lo mismo que si yo dejo de orar, dejo de alabar a Dios, dejo de congregarme, dejo de trabajar, se va a apagar el fuego que hay en mi corazón y la presencia de Dios no va a estar. No va a estar en mí. Porque yo me voy cayendo, me voy muriendo espiritualmente. O sea, Dios nos da elección. Queremos que la gloria de Dios siga en esta casa y que la gloria de Dios sea manifiesta todo el tiempo, está en nosotros. Buscar la unión de nosotros, para que Dios vea que el pueblo está unido. Ahora Dios lo que va a hacer, va a contestar la oración de su Hijo. La va a contestar por amor a Jesucristo, Dios lo va a hacer. La va a contestar porque Él me prometió que me va a dar la vida eterna. Y Él dice en una parte, dice, si yo lo busco, lo voy a hallar, ¿no? Pero si yo no lo busco a Dios y dejo de orar, no va a hacer nada Dios conmigo. Entonces, y con esto termino. Yo ahora ya le dejé todo a Dios lo mío. Ahora vengo con un corazón contrito y humillado. Dice la palabra de Dios que si yo le confieso a Él, Él me perdona todo. Pero asimismo, ahora Él me sana de todo. Amén. Amén. A veces por eso vemos, y cuando tomamos el servicio dice que en el pueblo de Él, esa parte no, ¿cómo era, pastor, cuando dice que es como que si comen y eso no confiesa es que viven enfermo, ¿no? Debilitado Y debilitado. y muerto, dice, algunos duermen. Y algunos duermen. Y a veces nosotros no entendemos el significado de ese. Pero si nosotros nos postramos ante la presencia de Dios, lo vamos a conseguir. Nosotros con los diáconos, ahí está Leo, uno del punto clave es cuando venimos los primeros días del mes, es solamente abrir nuestro corazón a Dios y venir y a confesar todas nuestras cosas y pedirle a Dios, primero para que Él nos perdone y después de ahí pedirle todo lo que quiera, porque Dios va a contestar. Dice la palabra de Dios que Dios contestó a Salomón. Dios le contestó,
Dice que vino fuego del cielo, lo mismo que con Moisés, hubo nube. Dios contesta. Pero también tenemos que saber que hay en la iglesia, hay jerarquías. La cola no puede estar arriba de la cabeza, sino la cabeza como tiene que ser. Nuestro objetivo es Dios, pero la cabeza es Dios. Después Dios puso a cada uno pastores, diáconos, maestros, puso un montón de cosas para que nosotros trabajemos. Lo importante de todo es que nosotros tenemos que desechar envidia y celos y trabajar para un mismo creador. Cuando tú estás trabajando en tu trabajo, no te importa el patrón, tú trabajas. Tú recibes el salario. Y no interesa. Aunque nosotros a veces vemos en el trabajo que está aquel que quiere patear al otro porque quiere tener él eso. Bueno, pero esto no es la casa. Esta es la casa de Dios, no es un trabajo. Para Dios me va a dar a mí de acuerdo si yo voy delante de su presencia a confesar mi pecado. Y ahora Dios me limpió. Voy a invitar que nos pongamos de pie. Padre del cielo y Dios de la gloria, gracias te doy por este día, por tu amor y tu misericordia, Padre. Padre del cielo, vengo delante de tu presencia, Señor, con un corazón, Señor, contrito y humillado, Señor, pidiéndote perdón por todas mis acciones malas. Si he hecho malo contra ofensa o malas acciones delante de mis hermanos, perdóname, Padre. Perdóname de todo mi maldad, Señor. Padre del cielo y Dios de la gloria, sé que tengo un abogado, y ese abogado es Jesucristo. Él es el que ahora va a perdonar mi pecado, y ahora me va a sanar, pero también mismo va a oírme ahora, porque ya estoy libre para pedirle, y Él está dispuesto a escucharme. Padre bendito y Dios de Israel, bendice este día, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos, Padre del cielo y Dios de la gloria. Amado Rey, Dios soberano, te pido, Señor, principalmente que tú bendigas, Señor, al líder de este lugar, al pastor, Señor. Bendice su familia, Señor. Bendice cada uno de nosotros, Padre. Amado Rey, Dios soberano, también te pido, Señor, y te ruego, Señor, por aquellas vidas que no están viniendo, Señor, que tú estés llegando a su ser, Señor, que tú lo estés quebrantando, que tú lo estés trayendo, Señor, a este lugar, Señor. Pero también, Señor, cambia mi forma de ser, Señor, para que ellos vean que hay un cambio, Señor. Padre del cielo y Dios de la gloria, extiende tu mano en poder, para que esos hermanos, Señor, puedan tener la salvación, para que esos hermanos puedan, Señor, estar en tu templo, Señor. Dice la palabra de Dios, ahora tú estás, porque tú hiciste este templo, tú lo hiciste para que adoremos, para que alabemos, para que exaltemos tu nombre en este lugar, Señor. Y tú dices que tú nos vas a escuchar, Padre. Ahora, Señor, gracias te doy por este día, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Y amén. Gracias, hermano Ramón, por esta exposición.